Quizás suene difícil de creer, pero en este preciso instante se está llevando a cabo el robo del siglo. En este preciso momento, ejércitos de abogados, contadores y criminales imposibles de reconocer a simple vista están robando una cantidad tan grande de dinero que pueblos enteros y millonarios jamás la verán reunida en todas sus vidas. Según el informe provisional del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales de la ONU, hay 7 billones de dólares en fortunas escondidas por todo el mundo. Así también, el equivalente del 10% del PIB de todo el mundo están activos financieros offshore. En otras palabras, esta ridículamente grande cantidad de dinero es casi imposible de rastrear, casi imposible de estudiar, porque está registrada en sinfín de empresas fantasmas que están en paraísos fiscales. Todo este dinero ha sido ocultado con la intención de que aquellos que lo consiguieron no paguen impuestos por él, o en otras ocasiones, para que si aquellos que lo consiguieron lo hicieron a través de todo tipo de delitos, sea todavía más difícil que paguen por ellos. Todo esto es, sin eufemismos, un robo a la mayoría de toda la humanidad, a todos y cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo funciona? Y aún más importante, ¿qué tiene esto que decir sobre nuestro sistema, sobre nuestro papel en él, sobre nosotros mismos? Bueno, para responderlo, hace falta saber cómo funcionan los impuestos. Para corrientes del pensamiento como la libertaria, los impuestos en general, o en su mayoría, son un robo. Algo debatible, sí, pero el punto es que para ellos es un robo, debido a que consideran que el libre mercado ideal es capaz de hacer todo lo que hace el Estado, es capaz de solucionar cualquier problema a través de la oferta y la demanda. Con algo tan simple como que para ellos, tarde o temprano, ante cualquier problema, un empresario va a buscar la forma de hacer dinero, ofreciendo un servicio o un producto que soluciona aquel problema. Y si su solución no es lo suficientemente buena o no sirve, siempre va a tener una competencia que le quite todos los clientes, lo que lo obliga a él y a su competencia a mantener un constante avance tecnológico y un constante avance en su calidad. Lo sé, suena muy bien. Esto es en teoría, pero en el mundo real, independientemente de que queramos creer que el libre mercado todo lo puede solucionar, de momento no existe como se supone que debería. A lo largo de este video veremos una de las razones más importantes por las cuales esto es así. Por lo que los países, para poder generar bienestar y desarrollo social como económico, no tienen de otra que acudir a los impuestos, ya sea en menor o en mayor medida. Así que entonces, volviendo, ¿cómo funcionan los impuestos? Ocurre que cada año, cuando todo sale como debe, miles de millones de dólares son recaudados en impuestos que son pagados por gente de a pie, gente común, también por empresas pequeñas, medianas y grandes. Con esto se pagan carreteras, drenaje, seguridad, programas sociales y un sinfín de cosas más, generando una especie de suelo común que hace que un lugar pueda desarrollarse. Algo que no solo incrementa el nivel de vida de la gente, sino también incrementa las posibilidades de hacer negocio en ese lugar. En este escenario llegan varias empresas nacionales o extranjeras multinacionales que pueden servirse de todo eso que se ha comprado con impuestos y así producir muchas ganancias para ellos mismos. Entonces, cuando ya llega el momento de que deben de pagar impuestos, ya que, claro, se han beneficiado de las condiciones creadas por los impuestos de los que estaban antes de ellos, aquí es donde empieza el robo, pues no pagan. Con ejércitos de abogados, contadores y políticos de su lado, aprovechan todo tipo de vacíos y tecnicismos en las leyes para pagar impuestos cuando quieran, pagar menos impuestos que los demás o directamente no pagar ni un centavo. Dicho en resumen, están generando parte de su riqueza a costa del trabajo y el esfuerzo de otros. Es que, tal como lo filtró ProPublica, muchas veces, como en el caso de Elon Musk y su compañía SpaceX, Musk no pagó impuestos en 2018 y aún así su compañía recibió millones de dólares en subsidios del gobierno, o sea, recibió dinero del gobierno. Aún más escandaloso es el caso de Jeff Bezos, uno de los más ricos del mundo, que en 2007 no pagó impuestos y en 2011 incluso recibió ayudas fiscales por $4,000 para sus hijos. O el caso de Donald Trump, que pagó más impuestos en China que en Estados Unidos. De igual modo, el polémico George Soros tampoco pagó impuestos de 2016 a 2018, a pesar de ser un magnate multimillonario. No son los únicos casos, la lista sigue y sigue.
Gente que gana millonadas, que paga una menor proporción de impuestos de lo que paga la gente que vemos todos los días en las calles. Entonces, de esta forma, ¿cómo puede existir el libre mercado, la libre competencia, la meritocracia, cuando un empresario pequeño o mediano sí que tiene que pagar impuestos o se va a enfrentar a grandes problemas y aún así, al mismo tiempo, tiene que competir contra las empresas gigantes? Lo que más shock causa de todo esto es que todos esos multimillonarios lograron todo eso de forma totalmente legal. En palabras de varios senadores y estudiosos del tema, el código fiscal no funciona. Castiga el trabajo duro y premia la riqueza. Es decir, los trabajadores tienen que pagar un porcentaje mayor de sus ganancias que aquellos que generan ganancias con sus riquezas acumuladas. Y estos últimos, entre más y más poder juntan, más facilidad tendrán para evitar pagar todavía más. Y esto es solo lo que pasa cuando se hace de modo legal. Cuando se hace de modo ilegal, todo se complica aún más. Pero eso lo explicaremos más tarde. Antes es necesario preguntar, ¿por qué esto le debería de importar a cualquier persona común, como tú, como yo? Sí, o sea, ¿qué importa que otro multimillonario no pague impuestos y uno sí, o tu vecino sí? El problema es desigualdad extrema. No es que se pueda volver a todo el mundo igual, no se trata de eso. Eso es algo repleto de problemas que no es lo que buscan muchos de los que pelean contra la desigualdad. Pero ese tema ya está explicado en el video El fracaso de la igualdad. Acá, en este tema, el problema es que la riqueza empieza a quedarse en menos manos, haciendo que unos pocos sean mega ricos y muchos tantos sean pobres y se mantengan pobres. Algo que muchos pueden creer que no causa problemas. Pero solo hace falta ver cómo la clase media está desapareciendo, o los efectos que ha tenido la pandemia y la cuarentena de 2020. Los pobres no tenían acceso a la salud, tampoco a transporte seguro, y se veían obligados a seguir trabajando a pesar del riesgo de contagiarse. Esto no solo hizo que hayan sido los más golpeados, desfavorecidos, sino también los más fallecidos en varios países, sino que también paralizó industrias enteras, industrias que producen medicamentos, alimentos y otras cosas vitales. Es simple, si los más pobres no tienen acceso a salud, infraestructura o educación, porque eso solo es accesible para los más acomodados, porque realmente no hay impuestos, no hay dinero para construir eso para los pobres, le cortan los pies a la cadena de producción de cualquier país. Esto no es una teoría, esto no es una opinión, esto ya ocurrió. Al principio de la pandemia, casi todo el mundo tuvo grandes carencias de todo tipo de productos, entre ellos productos tan importantes como los medicamentos. En otras palabras, la desigualdad extrema es algo que afecta a todos aquellos que no estén en el 1%, no es algo de lo que solo los más pobres deban de preocuparse. Todo este problema de los impuestos solo hace más grande la brecha y hace que a pesar de que en un país lleguen a proliferar muchos ricos, poco de su riqueza termine beneficiando al lugar donde crearon esa riqueza. Viendo la lista de la gente que evade o paga muy poco de impuestos, los mega ricos, a diferencia de lo que muchos podrían creer, parecen dejar en claro que son los menos interesados en que exista un libre mercado de verdad. Es que todo esto es tan simple como seres humanos aprovechando su poder para mantenerlo, para conseguir más. Y pensando en el poder, es como llegamos a una de las sombras del sistema, los paraísos fiscales y el lavado del dinero, redes donde empresas, famosos, políticos y criminales organizados mueven su dinero por todo el mundo para hacerlo imposible de rastrear y que incluso regresa a sus cuentas bancarias como dinero totalmente limpio y legal. Algunos podrían pensar que la gente evade impuestos solo porque estos son muy elevados. Sin embargo, ahí está el caso de Estados Unidos, que no tiene impuestos tan elevados como Alemania y otros tantos países y aún así pierde el equivalente a varios cientos de millones de dólares cada año. El robo en todo sentido. Es como creer que basta con que bajes los precios de todo en el mundo para que desaparezcan los robos. En la realidad, cada año la evasión fiscal cuesta 427,000 millones de dólares. Es decir, cada año se pierde por mucho más del doble de la fortuna del hombre más rico del mundo. Es que, tal como dice Max Otte en su libro El crash de la información, parte del poder económico y financiero mundial depende de que la gente de a pie, incluso hasta las autoridades encargadas de revisarlo, no entiendan claramente lo que está pasando de verdad, aunque lo intenten. Solo hay que pensar en el caso más sonado de evasión fiscal, el de los Panama Papers, donde prácticamente medio mundo estaba coludido.
Desde deportistas como Messi, la tía del rey de España, gente del Partido Comunista Chino, bancos de diferentes partes del mundo y hasta actrices como Emma Watson. Todos ellos, tal como muestran las investigaciones periodísticas, tuvieron algo que ver con evasión de impuestos. Todo con un fin: no pagar impuestos tal como lo hacen millones de trabajadores todos los días. Para no confundirnos, la evasión de impuestos son todos esos actos ilegales o que se aprovechan de las leyes para ocultar, mover o disfrazar riqueza con tal de no pagar impuestos. Algunos pueden considerar que al gobierno no le deberían de importar estos temas, pero en este mundo existen cosas como el crimen organizado y el terrorismo. Es muy peligroso, tanto en cuestión de seguridad como en cuestión de economía, que un gobierno sea incapaz de saber de dónde viene y a dónde va el dinero que se usa en su territorio. Por eso el uso de efectivo, por ser tan difícil de rastrear, o de dinero lavado, son tan esenciales para todo tipo de crímenes. Esto mismo que permite el juego sucio de unos, también le permite el juego sucio a otros. Es, como ya dije, una profunda y oscura red de delitos, problemas, corrupción y robo. Esto es un juego desigual. El que más tiene más posibilidades de aprovechar eso para todavía obtener más, aunque con eso vaya a perjudicar a todos los que están abajo. Es el robo del siglo, ocurriendo todos los días, a veces permitido por las leyes, otras veces siendo posible gracias a un tendido increíble de redes internacionales de empresas fantasmas que dan lugar a todo tipo de fraudes. Y para hacerlo todavía más grande, esto se suma a una red todavía más densa y enrevesada, cuando los políticos usan estas mismas compañías fantasma para usar el dinero de los impuestos que sí llegó a pagarse, no para lo que debería, sino para adjudicarse cuantiosas cifras de dinero a los suyos y a sí mismos. Para cuando los fiscales quieren investigar a dónde se ha ido todo ese dinero que iba a construir hospitales, cañerías y puentes, ven que la empresa a la que el gobierno le pagó millones nunca existió. Que un señor en una casa humilde en Perú, en Buenos Aires, era el dueño de la empresa y que ni siquiera lo sabía. Dejando así que en este crimen no hay culpables, solo hay víctimas, solo hay robo. Tampoco se trata de caer en discursos ciegos. La gente de a pie también evade impuestos. Sin embargo, sus modos a menudo son más una consecuencia del estado de las cosas que un plan de ellos. Por ejemplo, en América Latina, la falta de oportunidades, la desconfianza debido a la corrupción política y la falta de educación financiera como fiscal hace que muchos vivan de negocios informales. Ya saben, negocios callejeros. Hace que muchos no sepan cómo pagar y también que no sepan ni para qué tendrían que pagar. ¿Qué podemos hacer con esto? Como ya se dijo, disminuir los impuestos no hace que la gente deje de querer ocultar sus riquezas y evadir. Es poder y beneficio propio en el nivel más bruto. Es la posibilidad de sacar el máximo provecho de algo sin la más mínima consideración moral. Esto es más que un asunto de conciencia. Quienes han construido imperios gracias a esto no van a cambiar de idea de repente solo porque sepan que está mal lo que hacen. Esto es un asunto legal, esto es un asunto internacional. Es un tema de exigir a las clases políticas mejores leyes que impidan a los más poderosos aprovecharse del sistema, aprovecharse de la gente, así como penas y leyes más duras contra aquellos que lo hacen de forma ilegal. En fin, para concluir, la reflexión de todo esto es que el conocimiento es poder, porque así es esto. Mucha gente no sabe, o mejor dicho, es imposible que sepa que todos los días nos están robando más de lo que nos podría robar un tipo con un arma en la calle. Siempre fue una gran mentira eso con lo que muchos crecimos creyendo, eso de que solo basta el esfuerzo para seguir adelante, porque todos estamos jugando con las mismas reglas. No, eso no es así. Todos nosotros, las personas comunes, las personas de a pie, los que no somos el 1%, ni siquiera estamos jugando al mismo juego.